Mucha gente escribiendo a esta hora a través del streaming, del WhatsApp. Muchas gracias a todas y todos en cualquier punto geográfico de Magallanes, de Chile y el mundo, a través del radiopolar.com y de todas las plataformas de Polar Comunicaciones. 8:39, diputado Gabriel Boric Font, ¿cómo está? Buenos días, gusto de saludarlo. Muy buenos días, Mauro. Quiero partir, obviamente la noticia política es la acusación constitucional contra el ex ministro Andrés Chadwick, que fue aprobada ayer en el Senado, pero quiero pedirle algún tipo de opinión, de un poquito de sensaciones con lo que ha sucedido, que me imagino estaba al tanto, yo sé, paralelamente, respecto de la desaparición, del accidente del Hércules C-130, diputado. Sí, yo creo que no se puede comenzar ninguna conversación hoy día política o de cualquier otro tema sin antes unirnos todos ante una tragedia que estremece, en donde tenemos instituciones de nuestra región vinculadas como la UMAG, como por cierto también la FACH, en donde tenemos 38 personas desaparecidas y en donde ya se han encontrado restos del avión. Yo me comuniqué con el comandante en jefe de la FACH, Arturo Merino, para primero expresarle toda mi solidaridad. También nos comunicamos con los directivos de la UMAC como equipo, y que sepan que cuentan con nosotros como diputación para todo lo que sea necesario. Me contaban, por ejemplo, algunas familias de las víctimas que habían viajado que no tenían alojamiento, y que incluso algunos habían tenido que devolverse. Me parece que esas cosas logísticas son cuestiones que en estas circunstancias de emergencia todos tenemos que estar a disposición. Así que he instruido a mi equipo y se lo comenté al comandante en jefe de la FACH, Arturo Merino, para que cuenten con nosotros como equipo, como sede, como diputación, para todo lo que sea necesario. Evidentemente no podemos ayudar en las labores de rescate porque no tenemos esa expertise, pero en la logística desde Punta Arenas, en abogados, en todo lo que sea necesario para poder colaborar y solo solidarizar con las familias, los seres queridos de los 38 pilotos, tripulantes y pasajeros del avión, que en verdad es una cuestión que nos estremece a todos. Es un vuelo que a mí me ha tocado hacer, es un vuelo que dura cerca de 2 horas y media, en donde uno pasa por el mar de Drake, por el mar de Weddell, en donde tenemos olas de hasta 10 metros de altitud, y en donde uno ve ese mar bravío que cruzaban los marineros intrépidos hace tanto tiempo y dice, chuta, ¿dónde estamos ubicados, digamos? Y nos hacemos conscientes de también lo especial que es ser magallánicos, y en particular en mi caso lo que significa representar una región y un territorio tan inhóspito, tan tremendamente significativo. Y hoy día solo solidaridad, solo fraternizar, y yo me imagino que todos los magallánicos y magallánicas estamos en la misma, y que en esto no pueden haber dobles lecturas. Yo veía en redes en el primer momento gente que ponía en duda el carácter de la tragedia, y yo creo que con estas tragedias no se juega, y acá es donde tenemos que mostrar la mejor parte de nosotros como humanidad y sencillamente solidarizar con las víctimas. Yo tenía información, no sé si maneja otra, diputado, que los familiares que volvieron anoche, después de el segundo encuentro donde el general Mosqueira les confirma que se han encontrado restos humanos, fue de mutuo propio para estar con sus familiares en el norte del país, pero le acabo de escuchar de que los familiares que están acá y que tuvieron que volver, que son cerca de 15 o 16 personas, porque se quedaron como 40 acá aproximadamente, a espera de lo que va a decir hoy día el ministro de Defensa, Alberto Espina, que llega a las 10 de la mañana con el comandante en jefe de la FACH. Los que se fueron fue porque quisieron irse a estar con sus familiares en el norte, pero le entiendo que era porque no tenían dónde alojar. O sea,
Yo hablé ayer con los familiares de una de las víctimas. Ya. Y esa persona me señaló en particular que no había tenido condiciones de alojamiento. No estoy hablando por todos porque desconozco el caso de todo el mundo. Estoy hablando en particular de una de las víctimas. Por lo tanto, yo me imagino que las instituciones vinculadas también deben estar haciendo todos los esfuerzos logísticos por prestar toda la ayuda necesaria, y quizás pueda haber habido algún tipo de descoordinación. No es momento de sacar ningún tipo de cuenta chica en esto, solo ofrecer ayuda, y si se necesita apoyo en eso, que cuenten con nosotros para poder coordinar también. Evidentemente deben haber muchos familiares que volvieron por el motivo que tú dices, para poder estar en conjunto con la totalidad del núcleo familiar. Yo solo tuve la oportunidad de hablar con una persona que conozco, digamos, que tenía un familiar involucrado en el accidente, y que me señaló esto, pero yo creo que lo importante es que todos estemos a disposición para ayudar. Se va a pedir lo último en el tema, algún grado de... Ya hay una investigación que ha partido el fiscal Eugenio Campos, pero ustedes como Diputación o como Cámara tal vez, para saber todos los entretelones, detalles del accidente del Hércules. Yo le dije al comandante en jefe de la FACH, Arturo Merino, que contara con nosotros no solo como Diputación, sino como institución de la Cámara de Diputados para cualquier tipo de colaboración y también de fiscalización, porque yo entiendo de que en estos casos a la FACH, pese a que muchas veces hay un hermetismo que rodea a las instituciones armadas, yo creo que todos quieren saber qué fue lo que pasó. Y cómo mejorar todo lo que haya que mejorar para que no vuelva a pasar. Esto es algo que nadie quiere que quede en secreto, y por lo tanto voy a conversar de nuevo con él durante estos días para ver si es que es pertinente algún otro tipo de acción. Yo no quiero, en este momento en donde todavía está en curso la búsqueda, hacer anuncios grandilocuentes de fiscalizaciones que se entiendan como en contraposición de las instituciones. Evidentemente vamos a tener que fiscalizar y averiguar todos los detalles de qué es lo que pasó para que no vuelva a suceder. No estoy diciendo que vamos a renunciar en ningún caso a esa facultad, pero hoy día, en este momento, es el momento de la solidaridad y de prestar ayuda en todo lo que sea necesario, y mañana podremos ver con más detalle si es que hay otro tipo de acciones a seguir para poder prevenir este tipo de accidentes, que además, insisto, yo cuando he tenido la oportunidad de viajar a la Antártica son vuelos que pasan por situaciones, por momentos de escasa visibilidad, de cuando uno sabe lo que está abajo, digamos, que es el mar de Drake. Efectivamente un poco estremecedor. Entonces, y en este caso entiendo que no fue producto de errores humanos. Evidentemente hay que hacer una investigación, y que el piloto era muy experimentado, a diferencia con lo que pasó en su momento con el caso de Juan Fernández. Entonces no quiero hacer especulaciones previas, se investigará cuando se tenga que investigar. Por ahora, solidaridad con las víctimas. Perfecto, es deber dar vuelta, no la página, sino que cambiarnos un poco de tema debido a las circunstancias. Han sido días noticiosos, sobre todo el día de ayer, y me voy a ir a la acusación constitucional con todo el respeto que se merecen los familiares y gran parte de la sociedad magallánica, que está consternada con lo que está sucediendo en las últimas horas y en estos momentos en la región, en absoluto, diputado. Pero vamos a la acusación. Es necesario, obviamente, conversar de aquello en estos momentos, después de casi un mes. El Senado decidió ayer aprobar la acusación constitucional contra el exministro del Interior, Andrés Chadwick, cuya salida, ustedes recordarán, se zanjó en el estallido, casi en pleno estallido social,
casi 20 días después. El otrora secretario de Estado fue acusado de haber omitido acciones para evitar violaciones de los derechos humanos y haber infringido la Constitución y las leyes, transgrediendo derechos durante el estado de excepción desde el 18 de octubre. Los parlamentarios aprobaron los 2 capítulos del libelo. Usted hizo presentación en representación de la Cámara de Diputados también antes de ayer. ¿Cuál es la sensación después de lo ocurrido en el día de ayer en el Senado, diputado? Nosotros con nuestro equipo redactamos la acusación. Ahí nuestro abogado Manuel Yáñez en particular jugó un rol tremendamente importante. Impulsamos la acusación porque tenemos la convicción de que en Chile, cuando todos estamos conscientes que se han cometido graves violaciones a los derechos humanos, tienen que haber responsables, no solamente de cortar por el hilo más fino de quien aprieta el gatillo, sino también responsables políticos. Y el primer responsable político en este caso es el encargado de las fuerzas de seguridad y de orden. Y quien era ministro del Interior encargado de las fuerzas de seguridad y de orden entre el 18 de octubre y el 28 de octubre, y en particular mientras se decreta el estado de emergencia, fue don Andrés Chadwick Piñera. Y por lo tanto, más allá de las características, virtudes o defectos personales de Andrés Chadwick, lo que nosotros señalamos es una responsabilidad de Estado que, en función de la Constitución y justamente para cuidar las instituciones, era necesario dilucidar. Y lo que hemos defendido en este caso es que ante estas graves violaciones a los derechos humanos, en donde estamos hablando de muertes, de violaciones, de incluso casos de tortura, en donde durante el periodo de Andrés Chadwick hubo más de 100 daños oculares totales o parciales. Lo de Gustavo Gatica Fabiola Campillay fue posterior. No podía haber impunidad y tenía que establecerse una responsabilidad política y constitucional. Y lo que logramos probar, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, en las exposiciones que hicimos, fue que hubo una omisión grave de acciones para evitar que esto siguiera sucediendo. Porque al 20 de octubre ya había claridad de que se estaban violando los derechos humanos en Chile, de que los perdigones estaban causando más daño que la legítima defensa, que el Colegio Médico había hecho las advertencias del caso al Ministerio del Interior, que la Sociedad de Oftalmología había hecho lo propio, que se habían emitido informes advirtiendo de lo que estaba sucediendo y que no se tomaron las medidas necesarias para que dejaran de suceder. Y por lo tanto se sentó un precedente que permitió que estos actos continuaran en el tiempo, incluso posterior a la salida del ministro Chadwick. Y tan es así que hasta esta semana tenemos el caso de una joven de 15 años que todavía se encuentra grave, en riesgo vital, producto de una lacrimógena que le llegó en la cara. Una joven de 15 años. Esto se pudo haber detenido a tiempo con las instrucciones necesarias por parte de la persona encargada de la seguridad pública. Nosotros no estamos imputando al señor Andrés Chadwick por actos de terceros. Le estamos imputando la responsabilidad política que le cabe por no haber tomado las medidas necesarias con la diligencia suficiente para que, conociendo los hechos que estaban sucediendo, estos dejaran de suceder. Y eso fue lo que logramos probar jurídicamente, en virtud en particular de la ley del Ministerio del Interior, del artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, que establece el deber de prevención y protección de los derechos humanos, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y de todas las normas legales que son importantes a tal efecto. Y por lo tanto, para terminar, Mauro, este punto me parece que, tuve la responsabilidad de hacer una defensa jurídica, constitucional y política que creo que logró probar los cargos que acusábamos y que la defensa no logró desarmar. Esto no es algo menor y no es algo fácil.
se han presentado muchas acusaciones constitucionales antes, y sin embargo la gran mayoría de estas naufraga en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, que hayamos llegado hasta la aprobación de esta acusación constitucional tiene que ver también con la seriedad del trabajo realizado, y ahí, a mí como representante de la región de Magallanes, mi compromiso es que no haya impunidad sino justicia, y creo que hemos avanzado un paso en esa dirección. Ese naufragio del que habla usted, diputado, podría repetirse hoy día en la tarde, porque los cálculos apuntan a que la acusación constitucional que se va a ver hoy día en la Cámara de Diputados contra el presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, no tendría los votos necesarios y sería rechazada. ¿Cómo va a votar usted hoy? Lo que pasa es que la acusación constitucional contra el presidente de la República requiere 2/3 de los votos del Senado, y esos votos todos sabemos que no están. Por lo tanto, a mí me parece que también era importante establecer un debate respecto a la responsabilidad que le cabe a un jefe de Estado que en su momento le declaró, no solo simbólicamente, sino con palabras muy agresivas, la guerra a los mismos chilenos, y que durante las primeras semanas del estallido social tuvo palabras principalmente dirigidas a tratar esto como si fuera un problema de orden público y no un estallido social por dignidad. Y por lo tanto, a mí me parece pertinente que la Cámara debata esta investigación, debata la responsabilidad que también le cabe al presidente de la República. El día de ayer la comisión que le tocaba investigar esta acusación aprobó el libelo por 3 votos contra 2, incluido el voto de la Democracia Cristiana mediante Daniel Verdesi, el voto favorable de la Democracia Cristiana, y por lo tanto en la Cámara es incierto lo que va a pasar. No tengo la certeza para poder asegurarlo, pero yo por lo menos voy a votar favorablemente la acusación, porque creo que el presidente también tiene responsabilidad en las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido. Y lo que estamos haciendo, y esto yo quiero dejarlo claro, es actuar dentro de la institucionalidad y en defensa de las instituciones, porque la democracia se defiende con más democracia. Y eso es justamente lo que nosotros estamos haciendo hoy día. Decir de que en Chile nunca más puede haber impunidad frente a las graves violaciones de los derechos humanos que hemos visto en estos días, que han sucedido en el pasado, no solamente durante la dictadura, sino también en el pasado, en particular contra el pueblo mapuche, y que por lo general han quedado sin responsables. Y eso nosotros por lo menos no vamos a permitir que siga sucediendo, y yo creo que lo que pasó ayer en particular es un gesto claro en esa dirección. Sí. Lo que estamos diciendo es justicia, no venganza, y eso es tremendamente importante. Si usted va a votar a favor de la acusación constitucional en contra del presidente de la República, entiendo que está de acuerdo en poner coto, freno, de terminar ya con el gobierno de Sebastián Piñera y hacer las modificaciones necesarias, entonces. Lo que corresponde cuando hay una acusación constitucional y quedan más de 2 años de mandato es que asuma en el cargo la segunda autoridad de la República, en este caso el ministro del Interior. Es un procedimiento constitucional reglado, no es un golpe como algunos dicen, y por lo tanto, de aprobarse la acusación constitucional, que nosotros sabemos que en el Senado desgraciadamente esto tiene otro quórum. Claro, porque en la Cámara de Diputados, disculpe, es mayoría absoluta, o sea, 50+1 de los votos, y 2/3 en el Senado, esa es la diferencia. Y 2/3 en el Senado, exactamente, a diferencia de la acusación constitucional contra los ministros de Estado, que requiere el 50+1 de los senadores en ejercicio. También, ya. Y en la Cámara de Diputados es el 50+1 de los diputados presentes. Ahora, yo no puedo asegurar el resultado, no sé cómo votará cada uno de los parlamentarios,
Yo creo que también es importante que frente a esto cada uno defina su posición, la argumente. Yo estoy por lo menos porque se establezcan las responsabilidades, las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido, y además a la irresponsabilidad que han tenido las autoridades en materia de la defensa del orden público sin violar los derechos humanos. Hasta el día de hoy todavía no sabemos quiénes iniciaron la quema de los metros, salvo en el caso del metro Pedreros y de un metro más. Hasta el día de hoy no está claro la responsabilidad de las muertes de quienes fallecieron en los incendios, en particular de la fábrica Kaiser en Renca. Hasta el día de hoy el gobierno no ha presentado querellas por los casos de violaciones a los derechos humanos, en donde estamos hablando de casos, por ejemplo, en donde mujeres fueron desnudadas en comisarías y obligadas a hacer sentadillas, en donde a un joven estudiante de medicina se le introdujo una luma por el recto, en donde una persona en Maipú falleció producto de los golpes que le propinó la fuerza policial. Entonces, estamos hablando de cuestiones que son sumamente graves. Esto no es algo banal, no es algo menor. Estamos hablando de en Punta Arenas, en donde un bebé de 3 años sufrió lesiones producto de el mal accionar de la fuerza policial. Nosotros lo conversamos, yo estuve la semana pasada en Punta Arenas y lo conversamos con el director del INDH, y la verdad es que hay situaciones que sencillamente son inaceptables. Y ahí, como representante de la región, yo lo único que puedo asegurar es que voy a hacer todos mis esfuerzos para que en estos casos no haya impunidad, justamente por las víctimas de violación a los derechos humanos. Lo último, diputado, hoy día hay algunos analistas en el Mercurio que afirman que el presidente de la República, Sebastián Piñera, el exministro acusado constitucionalmente, Andrés Chadwick, ministros y las autoridades de las fuerzas de orden y seguridad van a tener que responder penalmente en algún momento. ¿Usted lo ve igual? Yo creo que están expuestos a una responsabilidad penal, en particular ante tribunales internacionales. Los ojos del mundo se han puesto sobre Chile en esto. El día de ayer aparecía un reportaje extenso en una de las revistas más leídas de Estados Unidos que se llama New Yorker, en donde se daba cuenta también de los hechos que han sucedido en nuestro país. Y por lo tanto, como la justicia penal internacional tiene jurisdicción universal, un riesgo posible. Ahora no me corresponde a mí afirmarlo, yo no soy quien para establecer ese tipo de querellas, pero efectivamente hay un riesgo posible, porque lo que ha sucedido en Chile no es normal. Para los auditores y las auditoras de Radio Polar, en Chile durante el primer mes de conflicto hubo más heridas oculares que en 10 años del conflicto palestino-israelí. O sea, para que entendamos la magnitud de las violaciones a los derechos humanos que han sucedido en Chile durante el último tiempo. Uno de los conflictos históricos que data desde 1948, incluso antes, pero en 1948 es cuando se decreta la partición del territorio palestino para la creación del Estado de Israel. Han habido más lesiones oculares que en ese conflicto. Entonces, es una cuestión que escapa absolutamente a toda norma. Y por lo tanto, el que no haya impunidad y el que se establezcan responsabilidades es un deber de Estado, justamente para cuidar las instituciones. Y en esto yo voy a actuar con responsabilidad, con la ponderación que se requiere, sin alaracas, ni manos en alto, ni grandes exaltaciones, sino con responsabilidad jurídica, institucional y visión de Estado, que creo que es lo que corresponde a los parlamentarios en este momento. Ahora sí, lo último, habló el señor Burgos con algunos medios esta mañana, que es
padre de uno de los 38 pasajeros del avión, y dijo, voy a ocupar la frase textual, y no sé si es el mismo apellido de la persona que usted conoce, porque si no es el mismo, acá sí estamos frente a algo que es bastante extraño, de derechos humanos. Dice, no me han ayudado en nada y nos ocultan información, hablando de la FACH, uno de los familiares que viajó también en el día, hace 2 días, y que está acá en Punta Arenas. Ojo con eso, no sé si es el mismo, no lo voy a preguntar, tampoco no corresponde si es el mismo apellido, la misma persona que usted conoce, pero... No, te digo al tiro, no es el mismo, pero te pido, Mauro, mi equipo está escuchando esta entrevista, y si es que tú tienes el contacto del señor Burgos, que ha hecho estas declaraciones, o si el señor Burgos está escuchando, ojalá que se pueda contactar con la radio para que hagamos la triangulación y se contacte con nuestro equipo para poder facilitarle y colaborar en todos los términos de alojamiento, por lo menos, que es en lo que podemos ayudarlo. Evidentemente las labores de búsqueda están totalmente ajenas a las capacidades que tenemos, pero si podemos ayudar en el confort de los familiares en estos momentos, cuenten con nosotros. Diputado Gabriel Boric, muchas gracias por esta conversación. Mauro, una última cosa. Sí, adelante. Que está en curso, paralelo a esto, la agenda social. Sí. Acá quiero decirle a los magallánicos y magallánicas que no nos hemos olvidado ni un segundo de la mejora de las pensiones, de la mejora del sueldo mínimo. Ayer a mí me tocó defender con mucha fuerza la representación de la región de Magallanes en la futura Asamblea Constituyente, y creo que es importante que le pregunten también, estoy hablando, yo sé que tú siempre lo haces, estoy hablando de los magallánicos en general, a el resto de los parlamentarios, y en particular a la diputada de gobierno, con quien tengo una buena relación, pero creo que es importante también hacer interpelaciones en esto. ¿Cuál es su opinión respecto del proceso constituyente? Porque hoy día tenemos trabado el proceso constituyente porque la UDI se ha negado a otorgar escaños reservados a los pueblos originarios, entre ellos el pueblo Yagán y el pueblo Cahuéscar. Y no han querido tampoco establecer los mecanismos necesarios para poder asegurar la paridad de género, en donde tenemos un 51% de mujeres en nuestro país, pero sin embargo solamente un 23% de ellas que están en el Parlamento para la futura Asamblea Constituyente. Y por lo tanto, si ese proceso está trabado, tiene hoy día un responsable claro, que es la derecha. Y quiero ser explícito en eso, porque muchas veces nos preguntan, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto no avanza? Porque hay un partido en particular, que es la UDI, que lo está vetando. Y me parece importante señalarlo para que también se exijan las responsabilidades al respecto y se presione para que podamos tener un proceso constituyente que sea representativo de toda la sociedad chilena y no solamente de algunos. Diputado, muy buenos días. Muchas gracias por estos minutos. Un abrazo, Mauro. Chao, chao. Muy bien, chao. Buena jornada. 9 de la mañana con 6 minutos, nos metemos de lleno a todo lo que está sucediendo y ha sucedido en las últimas horas respecto del Hércules C-130 en algunos minutos. Volvemos. Hoy 12 de diciembre, Polar Comunicación